Buenos días, queridos hermanos. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor, la dirección de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por esta bendición de poder abrir con toda libertad tu palabra. Pedimos que ahora sea tu Santo Espíritu quien la inspiró, Señor, el que también, a pesar de la indignidad de estos labios, pueda, sin embargo, ser portador de tu mensaje, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Te lo rogamos siempre en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado recientemente y en la que esperamos reflexionar sobre este grupo, o que ya empezamos a reflexionar sobre este grupo especial de epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Que a diferencia de todas las demás, no están dirigidas abiertamente a las iglesias en las diferentes regiones o en las diferentes localidades, sino a personas particulares. Y en ellas, queridos hermanos, vamos a notar y percibir con toda claridad el afecto personal que Pablo siente y que expresa de manera muy sentida y especial por estas personas. Sin embargo, aun y cuando son cartas personales, no se ciñen a la vida privada de sus destinatarios, sino que contienen el encargo que el apóstol les hace respecto a la conducción de la iglesia. Estas personas no eran sino líderes que habían asumido responsabilidad en las iglesias locales. De manera que el contexto en el que debemos entender cada una de las instrucciones que vamos a encontrar en estas epístolas a lo largo de nuestras reflexiones por las semanas que nos tome, debemos relacionarlas principalmente en el ambiente de la congregación, de la iglesia reunida. Esto equivale a decir a la celebración del culto, como ahora mismo. Desde luego que los principios que se exponen, trascienden el culto comunitario, claro que sí. Y esto lo vamos a ver muy pronto en este mismo capítulo 2, en el que se demanda santidad, nada menos que en el hogar y en la vida cotidiana. Ya lo vamos a ver. Porque la vida espiritual y el vivir cristiano no está disociado de la vida corriente. De ninguna manera. Por el contrario, es allí donde se expresa y evidencia. Por eso Pablo deja instrucciones y principios que deben regir la conducta del pueblo de Dios y cómo éste debe conducirse cuando rinde culto a Dios como iglesia reunida y cuando rinde culto a Dios en la vida cotidiana como iglesia dispersa y doméstica. Por esa razón, desde hace algunos siglos, no hace mucho en realidad, serán 300 años, que estas cartas adoptaron el título de cartas pastorales, pues fueron dirigidas por un pastor a pastores de la iglesia, para que la iglesia toda se conduzca dignamente, honre a Dios con su conducta y lo sirva y cumpla su misión. Hemos visto ya cómo Pablo se dirige a Timoteo llamándolo, ¿recuerdan? Mi hijo amado. Una expresión que evidencia su entrañable afecto por un joven pastor. Ya lo dijo el hermano Dinko, no vayan a pensar que era un jovenzuelo, no. Y que arrancó la carta con instrucciones claras
para hacerle frente a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros que las enseñaban. Y esto me ha hecho pensar que en realidad esta sería la situación, la amenaza que siempre ha estado presente en la iglesia desde los primeros días. La falsa doctrina, ¿se han dado cuenta? Y en todas sus cartas el apóstol las combate y aquí instruye a los pastores a combatirlas. ¿Y en qué constan sus primeras instrucciones? Primero, queridos hermanos, en reconocer que no será con sus fuerzas ni su propia sabiduría, sino que todo lo que tiene ya logrado viene de Dios por su gracia. Lo vimos la semana pasada. Porque todos somos pecadores. Pablo se considera el primero. Y aquí todos entramos en controversia con él porque todos nos disputamos ese lugar. Y creo que en realidad eso es lo único que podemos disputarnos con Pablo. Pero Pablo nos demuestra que esa condición no nos detiene. Pues por la gracia de Dios y por los méritos de nuestro Señor Jesús, en quien hemos creído, hemos sido restaurados para ponernos a su servicio, para militar la buena milicia, como ha dicho el apóstol, manteniendo la fe y la buena conciencia de haber sido lavados con agua pura. Este es el encargo que recibe Timoteo en su condición de pastor. Pero Pablo apenas está comenzando. Y las instrucciones vienen para toda la iglesia y eso se hace más evidente con los versículos que de inmediato vamos a ver. Pero para hoy hemos usado el mismo método que el domingo pasado, identificando 3 palabras, si han visto el título de nuestro sermón, que están muy presentes en esta porción bíblica que estamos estudiando y que nos marcan la pauta de lo que el apóstol está comunicando en el desarrollo de su carta. En estos primeros 7 versículos de este segundo capítulo, hemos encontrado estas 3 palabras que nos van a ayudar mucho en nuestra reflexión de hoy y que esperamos sean de provecho para enriquecer nuestra vida espiritual, personal, sí, pero sobre todo, queridos hermanos, para nuestra adoración y servicio como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu Santo. Amén. Veamos cómo empieza esta porción. Dice, ante todo, escribe el apóstol, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esta palabra exhorto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque expresa la búsqueda de una acción. Puede tratarse de la búsqueda de un cambio de actitud, o más bien la renovación de las convicciones que ya tenemos, pero en todo caso busca que las personas se sientan no solo animadas, sino que sobre todo persuadidas, convencidas a llevar adelante una acción. Por eso la exhortación se hace con palabras. La exhortación siempre llega con argumentos. Es así como se exhorta. Y así lo está haciendo Pablo. Y cobra singular importancia que el apóstol lo presente ante todo. Antes que todo. Nos está señalando que si bien tiene mucho más por decirnos, para que nosotros consideremos y pongamos en práctica, antes de todo debemos recordar que siempre necesitamos orar primero. Antes de cualquier otra cosa, orar. No dice que sea lo único, pero sí lo primero, antes de todo. Y yo recuerdo bien que cuando leía Nehemías por primera vez,
Recuerdan a Nehemías, el principal artífice de la reconstrucción de las murallas de Israel. No se me quitó nunca de la memoria cómo este hombre fue capaz de orar días enteros buscando la misericordia y la dirección de Dios para reunir nuevamente al pueblo de Israel que estaba disperso y expuesto a abandonar su fe, pero que cuando tuvo que responder a una pregunta en la presencia del rey Artajerjes, cuando éste le pregunta: ¿y por qué tu rostro expresa tristeza? Y estar triste delante de un rey se podía pagar con la vida. Dice el texto que Nehemías oró y respondió. Yo siempre me pregunté cuánto pudo haber tomado esa oración. ¿Cuánto? Si lo tenía el rey al frente. Pero Nehemías oró y respondió. Y traigo esto a la memoria por esta exhortación que nos hace Pablo de orar antes de cualquier otra cosa. Vamos a estudiar la palabra. Oremos primero. Porque sin la dirección del Espíritu de Dios es poco lo que podremos aprovechar. Vamos a tomar los alimentos, demos gracias primero. Vamos a iniciar nuestras actividades del día. Oremos primero. Demos gracias a Dios por la vida y encomendemos nuestros caminos. Vamos a hacer planes y es bueno hacer planes. Oremos primero. Vamos a poner manos a la obra. Hay gente que reclama poner manos a la obra. Oremos primero. Fíjense, hermano, estos tres aspectos importantes que implica la oración. Primero, por la oración nos encomendamos a Dios. Esto es ponernos en sus manos. Así, no nos entregaremos a ningún otro. Porque la tentación que vamos a tener en la vida es a sentir que dependemos de algo o de alguien distinto a Dios. Ya sea del trabajo que tenemos, de nuestra salud, de quien nos ofrece oportunidades, del gobierno de turno y de cómo van las cosas. ¿Cómo nos ponemos cuando las cosas se ponen inestables y se nos mueve el piso? Se nos acabó la confianza y los nervios se apoderan de nosotros. De hecho, que todo eso es importante considerar en la vida. Pero nuestra paz no debería depender de esas cosas, porque todas esas cosas están igualmente impactadas por el pecado, incluyendo a las personas, incluso las más amadas. Nuestra dependencia debe ser única y totalmente de Dios. Y a eso llegamos por la oración y su palabra. Segundo, por la oración buscamos la dirección de Dios y vencer así la tentación de empeñarnos en seguir nuestros propios caminos y de confiar en nuestro propio corazón como enseña el mundo. Muchas veces andamos pidiendo oración para que Dios cumpla nuestros planes, pero no oramos para que se cumplan en nosotros los planes de Dios. Buscar la dirección del Señor no es abandonarse a la suerte, dejar de pensar que nos lleve el viento, mucho menos a que otros nos arrastren para una u otra dirección. De ninguna manera. Es que el Señor tome la dirección de nuestras vidas y así tengamos claridad, sensatez en nuestras decisiones, rumbo y derrotero en nuestros caminos. Tercero, por la oración buscamos someternos a su voluntad. Esto es precisamente lo opuesto a lo que hoy se enseña en muchos lugares. Por eso nosotros no declaramos nada
nada más que nuestra total dependencia en el Señor. Porque no es nuestra palabra la que tiene poder, sino la del Señor, quien es el que bendice y el que ha creado todo por el poder de su palabra. La oración entonces no es el modo como quebramos el brazo de Dios para convencerlo de nada u obligarlo a nada. La oración es el modo como nos disponemos a ser dirigidos por su Santo Espíritu para que se cumpla en nosotros su voluntad y nunca al revés. Y todo esto, querido hermano, para nuestra propia bendición, para fortalecernos en la fe, para edificarnos espiritualmente, para hacernos partícipes de su obra y llenarnos de gozo cuando somos testigos y tenemos la experiencia de recibir su respuesta. Para hacernos dóciles, como hemos cantado, para enseñarnos a confiar y hacernos obedientes a Él. Ahora, Pablo utiliza hasta 4 palabras distintas para exhortarnos a orar. Y esto puede ser una técnica de persuasión muy efectiva, Los comunicadores sabemos eso. De hecho, en la comunicación oral se usan los sinónimos para enfatizar lo que se está señalando. Sin embargo, si se escribe en una carta es porque existen diferencias en estas palabras que nos ofrecen una indicación y un significado particular. Y el griego original nos ha ayudado para eso. Cada palabra tiene cierta connotación particular que es importante conocer y considerar, porque enriquece entonces nuestro entendimiento sobre la oración misma y lo que representa en la vida del creyente y en su relación con el Señor. Fíjense ustedes, la primera palabra que ha sido traducida como rogativas, ustedes lo tienen allí, destaca al receptor de la petición. En el griego original este tipo de peticiones se usaba cuando eran dirigidas a un rey y no entre iguales. Entonces, al iniciar Pablo con esta palabra, nos está recordando a quién nos dirigimos los cristianos cuando oramos. Es cierto que podemos hablar con Dios, que podemos ponernos ante su presencia y que podemos hacerlo con confianza y con la seguridad de la fe, como nos dice el autor de Hebreos, pero recordando que Dios es Dios. Y me temo, hermanos míos, que esto es algo que no siempre recordamos lo suficiente. No perdamos de vista que el contexto de esta carta es la conducta de los cristianos en la casa de Dios. Y hasta donde van estos versículos, así está. Esto es la iglesia. Bueno, pues entonces valdría la pena preguntarnos cómo nos comportamos cuando oramos en comunidad. Hermanos, cuando la congregación ora, no es la oportunidad para ir al baño. Se los digo con amor y cariño. No es la oportunidad para hacer tal o cual cosa porque los hermanos no nos están viendo. Porque cuando oramos, nos estamos poniendo ante la presencia del Dios Todopoderoso para dirigirnos a Él. Y es por la misericordia de Dios que no caemos muertos. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído. Difícilmente usted y yo nos moveríamos de nuestro lugar en medio de una conversación con nuestros jefes o con el presidente de la República. ¿Cómo es que hacemos tal cosa delante de Dios? Cuando oramos reunidos, oramos todos.
Por lo general uno de nosotros nos dirige en la oración. Por eso la oración es en plural, ¿se han dado cuenta? Porque estamos orando en comunidad y todos nos estamos dirigiendo al Señor. Todos estamos unidos en la oración. Por eso tengamos en cuenta que en la oración honramos, adoramos a Dios. Recuerden que la oración modelo que nos dejó el Señor Jesús, ¿cómo empieza? No empieza santificando su nombre. No empieza rendiéndole honra. Y alabar el nombre de Dios es alabar a Dios mismo, a la persona de Dios. Lo inmensurable de su ser. Haciendo justicia a su realidad. Es decir, respetándolo con nuestra vida y haciéndolo respetar. ¿Se han dado cuenta cómo iniciamos el culto, hermanos? ¿Con qué alabanza iniciamos el culto? Con una alabanza de exaltación de las virtudes de Dios. Porque es así como el hombre puede y debe ponerse ante su presencia. Con la seguridad en la fe, con la confianza de lo que nos ha hablado el autor de Hebreos. Por los méritos del Señor Jesucristo, que hizo caer el velo. La segunda palabra es oraciones propiamente. Mantiene lo primero que hemos señalado porque la oración es solo a Dios. Pero además, considera la petición misma. Pues lo que estoy pidiendo solo puede ser concedido por Dios. Nadie más que Dios puede darlo. El perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, la gracia, su misericordia. Por eso toda oración es adoración, porque orar a una persona distinta a Dios es reconocerle los atributos que son únicos de Dios. Quien tiene el poder para oír nuestras oraciones y poder para responder a ellas conforme a su soberana voluntad. La tercera palabra que aparece es petición. Así ha sido traducida, ¿verdad? Nosotros estamos mirando los significados del griego original. Incluye aquellas cosas que podríamos pedírselas también a otras personas, ¿sabes? Pero que tienen una característica, expresan un sentimiento profundo de necesidad. Porque ante el Señor es preciso presentarnos conscientes de nuestra verdadera condición, insuficientes, incapaces de hacer nada de valor eterno por nosotros mismos. Y cuando hay un real sentimiento de necesidad, entonces abrimos el corazón al Señor y nos entregamos a Él. Finalmente aparece acción de gracias. La palabra es Eucaristía, de la cual proviene la palabra que nosotros conocemos, Eucaristía, comúnmente usada en referencia al sacramento de la Santa Cena, donde recordamos, conmemoramos y agradecemos al Señor por su sacrificio salvífico a nuestro favor. Es importante entonces que cuando oremos al Señor no solo lo hagamos con el corazón en todo lo que sentimos que necesitamos, sino también en las cosas y en aquello que el Señor nos ha mostrado y nos muestra su amor, su cuidado, su generosidad. Y yo creo, hermanos míos, que si pensamos en estas cosas y en las personas que nos rodean, tenemos mucho más por agradecer a Dios y a su generosidad y fidelidad que por pedir. Y existe una gran diferencia entre agradecer, lo pondría entre comillas, como lo hizo el fariseo, que se creía mejor por no ser ladrón ni adúltero, y otra cosa, agradecer por la misericordia de Dios que deviene en una confesión.
Y es importante no confundir ambas cosas. Cuidado con la falsa gratitud que en realidad esconde orgullo. Agradecemos y ofrecemos acciones de gracias a Dios porque sabemos que nada merecemos, que todo ha sido dado por Él, en su gracia y misericordia. Amén. No sé cuánto tiempo vamos ya, pero todavía no he pasado del primer versículo. El Papa ha aconsejado a los curas que la homilía no dure más de 8 minutos. Felizmente no le hacemos caso al Papa. Pero el pastor Pedro le ha pedido al consistorio que no nos excedamos de 40. Y al pastor Pedro sí tratamos de hacerle caso. Vamos a ver cómo me va. Estoy casi seguro, hermanos, que mientras hemos estado tratando sobre la oración, hemos estado pensando en todo lo que tenemos por decirle al Señor, por pedirle al Señor, principalmente por los que amamos, por nosotros mismos. Pero ¿saben qué nos dice Pablo? Que hagamos todo esto, no por nosotros o por las personas que más amamos nada más, sino por todos los hombres. Y aquí el término que usa, hombres, implica todo el género humano, es decir, varones y mujeres de todas las naciones. Esto incluye a las personas que conocemos, pero también a las personas que no conocemos. Esto incluye a las personas que son como nosotros, pero también a las personas que no son como nosotros. A los que piensan como nosotros, pero también a los que no piensan como nosotros. A los que queremos y a esos que nos cuesta querer. Y si no, fíjense en lo que sigue. Después de decirnos que oremos por todo el género humano, hace una precisión singular, particular. Versículo 2, ahora sí, para avanzar. Por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Orar por los que se encuentran en posición de eminencia es un mandato divino. ¿Cuánto tiempo perdemos hablando mal de ellos? Deberíamos invertir ese tiempo, y disculpen el término, en orar por ellos, como Dios manda. Pero que busca bendecir a su pueblo. Es un mandato divino que busca bendecir al pueblo. Fíjense, hermanos, que el propósito de este mandato es la justicia. Orar por los que se encuentran en posición de eminencia para que el pueblo de Dios viva en paz, con tranquilidad y reposo. Y esto es precisamente lo contrario a la conmoción social. Yo no lo entiendo de otra manera. No está diciendo que seamos indiferentes a los problemas sociales, a la injusticia e incluso a las cuestiones políticas. No. Pero claramente tampoco estamos llamados a armar revoluciones más que la revolución del espíritu a través del testimonio de una vida transformada y que la lleva adelante el Espíritu de Dios por el poder de la palabra. ¿Amén? Por el poder del Evangelio, que es el que transforma la vida. Debemos orar por los que gobiernan para que el Señor los use también a ellos conforme a sus propósitos y así su pueblo no tenga que vivir bajo amenaza, bajo dolor y persecución. Y a juzgar por estos versículos, claramente el Señor no quiere que la gente sufra inseguridad, no quiere que la gente sufra inestabilidad y anarquía, que solo trae pobreza, porque entre otras cosas, y este comentario ya es mío, ahuyenta las fuentes de trabajo, que es el principio de la dignidad humana. Y no quiero ni voy a meterme a hablar de otra cosa, pero no hay nada más incoherente que afirmar defender la vida humana e impulsar sistemas que empobrecen y roban la dignidad del hombre. Y orar por los que nos gobiernan
para vivir en toda piedad y honestidad. Esta es una denuncia contra la corrupción, la hipocresía y la mentira. Algunos han traducido honestidad por reverencia. Y hay coherencia en esas dos palabras. Porque no solo se pide esto de quienes nos gobiernan, sino también de los que oramos. Vivir en toda piedad implica honrar a Dios. Que podamos vivir honrando a Dios a través de nuestro culto comunitario, sí, pero además honrar a Dios con nuestra vida cotidiana y en nuestra relación con todos los hombres por quienes se nos pide y manda orar. Es una palabra que expresa una vida que pueda vivir su fe, practicar su fe, compartir su fe y su servicio con los demás. Eso es vivir en toda piedad. Y no olvidemos que esta carta se escribe cuando gobernaba nada menos que el emperador romano Nerón, el primer gran perseguidor de la iglesia. Emperador romano, quien, según la tradición, habría sido quien ordenó la ejecución del propio Pablo. Ahora, todo esto que nos ha dicho Pablo es el para qué. Pero ahora nos va a decir el por qué. Versículos del 3 al 7, vamos a leerlo de corrido. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Puesto, porque esto es bueno. ¿Para quién? Para nosotros. Y lo que es bueno para nosotros es agradable a Dios, quien es nuestro Salvador. Es así que Dios quiere entonces la salvación de todos y por eso quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Es allí lo mejor para todos los hombres, el conocimiento de la verdad. Y aquí una vez más se usa el término hombres para referirse a la humanidad, es decir, para el género humano. De manera que la salvación no es más reservada para una sola raza, sino para hombres de todas las naciones que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es una persona. El Evangelio es una persona. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El camino, la verdad y la vida. Y es importante, hermanos míos, aclarar aquí que Pablo no está diciendo que todas las personas son salvas. No. Pues aunque eso suene muy piadoso, la Biblia no lo enseña. Y hay que tener mucho cuidado con romantizar o disfrazar de piedad las falsas enseñanzas. Pablo está mostrando el amor de Dios por su creación y la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en quien Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Por eso, seguidamente Pablo va a precisar que fue enviado a ejercer su ministerio con los no judíos, haciéndonos notar que el mensaje de salvación que viene de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo es para toda la humanidad. Y que su pueblo, la iglesia, como hemos cantado hace un momento, es de todas las naciones, escogida en variedad. ¿Lo hemos cantado? Es importante lo que uno canta, ¿no?
Qué importante lo que uno canta. Dios quiera que la iglesia despierte y reconozca qué importante es lo que uno canta en este tiempo. Ahora, estos versículos tienen un contenido teológico muy importante. Fíjense que Pablo enfatiza que Dios es uno. Recuerden que Éfeso era una de las ciudades más importantes después de Roma, que se caracterizaba por su idolatría. Y esto no ha cambiado mucho en nuestros días, amados hermanos. Desde luego que la idolatría es menos religiosa que antes, y que los ídolos contemporáneos han tomado formas muy distintas, pero igualmente ocupan el centro del corazón de todos los hombres. Pablo nos recuerda que hay un solo Dios y Creador a quien necesitamos conocer para encontrar salvación. Y esto es precisamente lo que sigue. La salvación solo viene por Cristo y en Cristo. Un solo Dios y un solo mediador. Y puede ser el mediador que salva porque es Dios. Y porque se hizo hombre para morir en nuestro lugar y darnos perdón. Que conoce nuestra condición, que conoce nuestros dolores. Porque donde nosotros fracasamos, Él venció. Amén. Quizás tendríamos que haber empezado preguntándonos, ¿cuándo es que necesitamos de un mediador? Y creo que todos estaremos de acuerdo que se precisa de un mediador cuando hay dos partes que se encuentran en conflicto, que se encuentran separadas. Bueno, pues, esta es precisamente la situación del hombre respecto a Dios. La diferencia aquí es que no se trata de dos partes iguales, sino que el hombre necesita de un mediador porque su estado es la de condena. Esa es la verdadera situación del hombre. El hombre no está en buenos términos con Dios. Está separado de Él. Ha perdido la comunión con Él por causa de su pecado y su naturaleza caída. El hombre sin Dios está bajo la ira de Dios. Esa es la trágica situación del hombre que no ha conocido a Dios en Cristo. Y nada puede hacer por sí mismo. Por eso necesita de un mediador. Pues el único mediador es Cristo, Dios Hijo, quien conforme al plan eterno de salvación se hizo hombre para morir en nuestro lugar y así pagar por nuestros delitos y pecados. Esto es, queridos hermanos, lo que refiere Pablo en el versículo 6, cuando señala que se dio a sí mismo. Nadie lo llevó a la cruz. Él fue a la cruz. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Nosotros estábamos cautivos del pecado y consecuentemente de la muerte. El Señor se da a sí mismo en rescate por todos. Estábamos perdidos y condenados, pero Jesús se entregó para redimirnos, es decir, para pagar nuestro rescate y así satisfacer la justicia de Dios, quien es santo y no tiene comunión con el pecado. Entonces, amados hermanos, no hay otro a quien acudir. Él es la verdad por la que los hombres, género humano, pueden ser salvos conforme a la voluntad y los designios de Dios. ¿Amén? Para eso, dice el apóstol, fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Cuando afirma Pablo que fue constituido, está diciendo que él no se autonombró.
sino que fue designado por alguien más. Y si recordamos el versículo 12 del primer capítulo, dijo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo constituyó entonces? Jesús. El mismo Señor Jesús lo constituyó apóstol, predicador, maestro. Ciertamente Pablo fue el último en recibir del propio Señor la autoridad apostólica que solo reconocemos en los 12, incluyéndolo a Pablo. Pero aquí recordemos el significado de la palabra, enviado. Un enviado representa, pero también un enviado lleva un encargo. Y aquí Pablo personifica la misión, no solo suya, sino también de la iglesia, que tiene el encargo de llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor. Heraldos que presenten a Jesucristo. Heraldos que proclamen la historia de Jesucristo. Testigos de su veracidad. El testigo atestigua, da testimonio, no permanece callado. Predicador, es decir, heraldo, testigo de la historia de Jesucristo, de la veracidad por el testimonio de quienes nos han antecedido. Pensemos en la misión de la iglesia, hermanos míos, y por el testimonio de nuestras propias vidas, transformadas y puestas al servicio de Dios. Pero además maestro, porque no basta con oír la historia y fascinarse con ella, sino que además se necesita conocer su significado. Y si el heraldo y el testigo dan testimonio del Evangelio, el maestro ayuda a conocer las profundidades de su riqueza por la obra del Espíritu Santo. Ese es el ministerio de Pablo, quien conjuntamente con los demás apóstoles y los evangelistas pusieron los fundamentos doctrinales de la iglesia. Cristo mismo, la palabra encarnada, de quien la palabra escrita da testimonio. En ese fundamento, hermanos, y en ningún otro, la iglesia está llamada a perseverar, reconociendo a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad por la que los hombres llegan a ser salvos para vida eterna. Amén. Con Cristo como fundamento podemos elevar nuestras rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias a Dios por todos los hombres para que lleguen al conocimiento de la verdad que salva, por los que gobiernan nuestras naciones para que Dios los use para bendecir a la gente, por una iglesia cristocéntrica que guarde con celo su fidelidad al Señor, y porque reciba, hermanos míos, en esta era una visitación especial de su Santo Espíritu, para que cumpla su misión de ser luz y sal en la tierra, heraldo que anuncie las buenas nuevas en Cristo y que levante maestros que no teman enseñar la verdad y presentar al Cristo resucitado. Amén. Que el Señor haga de nosotros esa iglesia bendecida y esa iglesia que bendice. Padre bendito, Señor, tú has oído nuestras oraciones. Te presentamos esta nuestra oración, Padre amado, y permite que así sea, si es acaso tu voluntad, Señor. Que cada uno de nosotros, más allá, Señor, del regocijo que tú nos has dado también, sintamos la imperiosa necesidad, como lo experimentó el apóstol, Señor, de compartir tu evangelio, de llevar las buenas nuevas, de no ser indiferentes a las necesidades espirituales de los hombres por quienes oramos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.